Turno, candidato López Obrador, adelante, muy buenas noches. Sostengo que la mejor política exterior es la interior, que si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Nosotros vamos a apoyar a los migrantes porque van a buscarse la vida a Estados Unidos, no van por gusto. Y estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos de aprovechar la relación con Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo. Eso es lo que yo propongo. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya, Luis Ángel quiere saber cuáles serán las acciones concretas para reorientarle luego, evidentemente, las preocupaciones del público. Candidato López Obrador, la dificultad de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no se entienden sin la presidencia de Donald Trump. En junio de 2015, cuando Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia, le tomó 90 segundos, los conté, comenzar a agredir a México. Llamó a los inmigrantes mexicanos criminales, narcotraficantes, violadores, y desde entonces no ha parado. Ha lastimado y ofendido a millones de familias mexicanas aquí y allá. Usted ha dicho que va a convencer a Trump de moderarse y le va a pedir que nos respete. Yo le pregunto, ¿cómo se mide el respeto? Dígame un parámetro específico y medible con el que nos daremos cuenta de que Donald Trump nos está respetando en su gobierno y cómo conseguirlo concretamente, por favor. Con autoridad moral. El problema, León, es de que los gobernantes de México no han tenido autoridad moral y no se ha tenido, por lo mismo, autoridad política. En efecto, Donald Trump ha ofendido al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Fíjate lo que son las cosas. Tengo que aceptar que es cierto. Me duele mucho tener que aceptar de que el gobierno de México es corrupto. No permito que lo haga un gobierno extranjero, porque somos libres, somos independientes. Lo entiendo, pero le pido un parámetro medible para saber que nos están respetando. ¿Pero por qué lo interrumpe? Que haya honestidad. ¿De Estados Unidos a México? Que haya honestidad en México. Que el gobierno de México sea honesto. Que no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Trump dice, me transaron los del gobierno de México. Y es mucho decir que se hayan transado a Trump en negocios que él ha querido emprender en México. Déjame preguntarle otra cosa, permítame. No, pero ¿cómo que lo interrumpe? Déjame preguntarle esto. Si usted decide dejar de importar maíz estadounidense, como ha dicho, fundamental para varios estados afines a Trump, Trump responde anunciando medidas contra, digamos, los productores de aguacate mexicano, ¿qué va a hacer usted? Estamos hablando de cientos de miles de mexicanos que trabajan en el cultivo del aguacate. Por cierto, somos líderes mundiales. Si comienza una guerra comercial porque usted decide dejar de importar maíz estadounidense, ¿qué va a hacer? No va a haber guerra comercial. Vamos a entendernos, vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. ¿Cómo? Autoridad, con soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autoridad moral porque son gobiernos corruptos. Entonces vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos. Eso te lo puedo garantizar. Gracias, candidato López Ya vemos Obrador. que este señor León Krause está sesgada hacia hacer una mala interpretación de Andrés Manuel López Obrador. Muy puntual. A ese señor ni ¿Qué ganas de... contra de esto en el Senado, la de Morena? O no sabe o no quiere que progresemos. Candidato López Obrador, ¿quiere responder? Pues el debate es para atacarme, es obvio y diría que comprensible. Estamos 25 puntos arriba en las encuestas y
están pensando que se van a recuperar aquí, que van a remontar su desventaja. No van a lograrlo. No voy a caer en provocación. Candidato Anaya, primera réplica. Sí, le hicieron una pregunta muy puntual a López Obrador y como es su costumbre no respondió. Tú también México no respondes a hace nada. mucho por Estados Unidos. Y es cierto, Estados Unidos necesita a México, pero México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país. ¿Por qué le pedimos visa a quienes vienen de países que son antagonistas de Estados Unidos? Irak, Irán, Yemen. Justamente para que ellos tengan un control. ¿Cuántos terroristas han entrado por México a Estados Unidos? 0. Vamos a poner todo sobre la mesa con firmeza. Gracias, candidato. Sí, sobre todo el billete lo pones en la mesa. El billete lavado, todo lo que tienes que te has transado. ¿Cómo sustituir el ¿Quién maíz? te creerá? Es algo que a los americanos hay que ponerle la pierna dura. No, y se la vas a mochar. Y ya no permitir ninguna ofensa, ni comercial, ni supeditada. Creo que Andrés no le entiende el tema de la producción. Tú sí. Las a la encuestas, tranza. Andrés, no son suficientes. Hoy el Santos le ganó al Toluca. Y todo el mundo decía que ganaba al Toluca. Es muy sencillo. Compremos en otra parte. Gracias, candidato Yuriria, adelante. Candidato Rodríguez Calderón, supongamos que el próximo 1 de julio usted resulta electo presidente de México. Y bueno, la estrategia... Hasta besos le dio en la Casa Blanca. Macron lo quería convencer, como bien señala el candidato Meade, de respetar el cambio climático, el acuerdo climático de París y el acuerdo nuclear con Irán. No lo logró, ninguna de las dos cosas. Usted ha dicho que hay que enfrentar a Trump. En una entrevista incluso sugirió que había que decirle a Trump, discúlpese y váyase. Con todo respeto, esa estrategia de confrontación que usted sugiere no la ha intentado ni siquiera Kim Jong-un, el líder norcoreano, a ese grado. ¿No le parece a usted arriesgado, con el Tratado de Libre Comercio sobre la mesa, hasta dónde llegaría usted en esa confrontación? Gracias, León. Se lo dije con muchísima claridad a Luis Ángel. En política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Yo sí te respondo lo que Meade no quiso contestar. No solo fue un error, fue una humillación al pueblo de México, que cuando este señor llevaba un año insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos, diciéndonos violadores, asesinos, lo hayan recibido con alfombra roja en Los Pinos. Lo dice él mismo en los propios libros que ha publicado. Le gusta provocar al adversario para ver justamente cómo reacciona. Sí, pero la pregunta, Si es, el la pregunta es si usted va a es débil, confrontar a Donald Trump, que usted ha dicho que va voy a a confrontar. actuar con absoluta dignidad y firmeza. ¿Cómo? La relación va a ser de respeto, pero de respeto mutuo. Haciendo El respeto valer me la suena posición abstracto, de perdón, México. ¿cómo? Varias cosas. Uno, en materia de seguridad. Nos necesitan y mucho. Tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Desde los actos terroristas de los 90, pasando por el de las Torres Gemelas, ¿cuántos terroristas han entrado a Estados Unidos por México? 0. ¿Cuál es el país al que más exporta Texas, que es un bastión republicano? Por mucho, México. Texas le exporta más a México que todo Estados Unidos a Japón. Queremos una relación de respeto, León, pero de respeto mutuo. El respeto tiene que ser de ida y vuelta. Usted ha porque dicho... cuando uno no se respeta a sí mismo, no va a tener respeto del de enfrente. Lo entiendo. Jorge Castañeda, su coordinador de estrategia y ex canciller mexicano, sugiere pintar una línea roja e incluso suspender temas de cooperación. Yo quiero saber hoy aquí si usted va a suspender temas de cooperación, si el señor Trump insiste en su tono. Por cierto, ¿podría usted o cualquiera de los candidatos coincidir con Trump 6 años? El sexenio entero si el señor gana reelección en el 2020. Dígame si está dispuesto a suspender temas de cooperación. Yo creo que sí, pues que vive en Atlanta, es de Estados Unidos. A los tiranos, a los bullies, no se les apacigua, se les enfrenta. Respetan a aquel que se respeta a sí mismo. Por supuesto que hay que poner todo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con la relación de cooperación. Y cuando él vea firmeza y dignidad de México, vamos a merecer respeto. Estoy seguro de que esa es la vía. Quiero ser un presidente que se comporte con dignidad y que verdaderamente defienda el interés nacional. Suspendemos temas de cooperación, si el asunto sigue entonces. Se pone todo sobre la mesa en una negociación de tú a tú. Y en esas negociaciones se obtienen buenos resultados. Se actúa con valor, se actúa con dignidad y se actúa con firmeza defendiendo el interés nacional. ¿Cuál firmeza? Si apruebas una cosa y al día siguiente no la desapruebas, pues ¿de qué se trata? Este señor no sirve para nada. Acuérdate del gasolinazo, de la luz, de todos los incrementos que ha habido. Nomás yo no sé cómo hay gente que todavía le sigue creyendo a este señor del MIADE. Decirle cuáles son los límites,
¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Qué se espera de la relación? ¿Qué no estamos dispuestos a transigir? Y si después de eso, a un tiempo de distancia, esas líneas rojas se han respetado, quiere decir que la diplomacia funcionó. No la bravuconería, no esconderse atrás de la frontera para insultar. Gracias, candidato Meade. Candidato Anaya, su segunda réplica. Candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador, por favor. Tengo tiempo. Sí, señor, tiene una réplica. Sí, yo creo que se debe de fortalecer la economía nacional, el mercado interno, que tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra, ser autosuficientes en alimentos, no apostar también a la compra de las gasolinas en el extranjero, y en esa medida vamos a ser fuertes y no nos va a importar ninguna amenaza de ningún gobierno extranjero. Gracias, candidato. Candidato Anaya, ahora sí. Segunda réplica. Sí, este bloque habla también de inversión. Y yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país, tiene que haber inversión. Y vale la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, cartera porque la inversión. Sí, señor, cuídese de la cartera porque este cuate es más rata que los ratones de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo. Explícalo, Andrés. Gracias, candidato Anaya. Candidato Rodríguez Calderón. Bien, creo que toda esta relación viene de los tres. Están engañando al pueblo mexicano, totalmente. Uno con su amor y paz y su corazón negro. Y tú con la pinche bocha humano, no, pues no manches. En las tres funciones que tenía. Manchaste. Y él móchate la lengua mejor. Y tiene todavía sus hijos en Estados Unidos. Exacto, ya viven en los tres están en una condición igual. No van a poder hablarle a Trump siquiera. Gracias, candidato. Yuriria, cambiamos segmento ahora. Es el segundo segmento de este primer bloque. Otra vez la pregunta va a correr a cargo de uno de nuestros ciudadanos aquí presentes. Les recuerdo, candidatos, que tienen, pues este es un bloque de libre discusión. Pueden hacer uso de la palabra hasta por 1 minuto. Más de 1 minuto no se puede. Y tienen 30 minutos cada uno de ustedes. Diego Domínguez Sánchez, lo tenemos por aquí. Aquí está, tú tienes pues el honor de hacerles la segunda pregunta a los candidatos en este histórico primer debate con público participativo. Adelante. Gracias, Yuri. Buenas noches, señores candidatos, moderadores. Mi pregunta es esta. Mi nombre es Diego Domínguez Sánchez, soy originario de Veracruz. Viví en Estados Unidos por 13 años. Desde los 22 años emigré para allá. Regresé hace 3 años a México. Y veo una disparidad muy fuerte entre los salarios. Hoy trabajo 12 horas al día, una jornada mucho más grande de la que trabajaba yo allá, y hoy gano menos de la mitad de lo que yo ganaba allá. Mi pregunta concreta es, se ha hablado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos y Canadá están impulsando que el salario mexicano aumente. En concreto, me gustaría saber su postura de sí o no a aumentar el salario mínimo y cómo lo van a lograr. Yo estoy en eso de acuerdo. Empezábamos, perdón, candidato, empieza este bloque el candidato Meade. Adelante. Discúlpenos, esto es una pequeña confusión que tuvo aquí la moderación. Diego, te platico muy rápidamente. El comercio y la inversión tienen que servir para cerrar brechas. Y hoy en México tenemos brechas muy importantes. Tenemos una gran distancia entre el norte y el sur. Tenemos una gran distancia entre el hombre y la mujer. Y tenemos una gran distancia entre los mexicanos que tienen mucho y los mexicanos que no tienen nada. Y tenemos que lograr que el comercio y la inversión nos ayuden a cerrar esas brechas. Para eso sirve el comercio y la inversión. Yo fui secretario de Hacienda efectivamente 2 veces. Sí, subiste el gasolinazo, el gas LP, la luz eléctrica y más, la estafa maestra, la Sedesol. No, eres un fiasco, mano. Hacer solamente una, la del salario mínimo. Y me tocó ser secretario de Hacienda en 2 ocasiones que más lo incrementó. Hay que mejorar
y trabajar para que esa distancia entre norte y sur... Si no lo hiciste como secretario, menos como presidente, pero no olvídate de que seas presidente. ¿Cómo les podemos ayudar? Muchas gracias, candidato Mid. Ahora sí, candidato López Obrador, discúlpeme usted, fue un error. Sí, yo estoy de acuerdo, fíjense lo que son las cosas, en esta postura que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Donald Trump. En esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la renegociación del tratado el aumento a los salarios. Yo estoy de acuerdo. Aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo y no ganan precisamente 2 veces más los trabajadores de Estados Unidos con relación a los trabajadores mexicanos. Llegan a ganar hasta 10 veces más. Esto es totalmente injusto. No podemos estar hablando de un acuerdo comercial si no hay igualdad en los salarios, si no se busca la igualdad en el salario. Entonces yo estoy de acuerdo en este punto. Gracias, candidato. Candidato Anaya. Con mucho gusto. Estimado Jaime, estás mal informado, mis hijos no viven en Estados Unidos. Diego, creo que tu pregunta es fundamental, porque no se trata nada más de que haya trabajo. Se trata de que el trabajo esté bien pagado para que la gente pueda sostener a su familia. Y tienes toda la razón. Aquí en Baja California, un jornalero en San Quintín puede llegar a ganar 200 pesos. Del otro lado, en California, ese mismo jornalero gana 2,400 pesos. Es decir, 10, 12 veces más. Acá trabajaba en industria y comercio y se juntaban para ver si una franquicia podía abrir 2 restaurantes en vez de Sí, tu papá fue el creador del Fobaproa, de los bancos quebraron cuando este señor hizo el Fobaproa y todavía la deuda la seguimos debiendo. Eres nefasto, igual que tu papá, Dionisio Meade. No tienes nada que hacer aquí en el debate, ya debes de estar del otro lado. Y el comercio nos ha ayudado, pero no nos ha ayudado a todos. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Aquí están compitiendo, como en la época de López Portillo, a ver quién por decreto fija los salarios más altos. Lo que hay que hacer es llevar más inversión al sur-sureste para que sean más productivos, para que les vaya mejor y para que cerremos esa brecha. Gracias, candidato Mid. Candidato López Obrador. Sí, una réplica para Naya, que es un mentiroso. Eso. Aquí hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno, 37 mil millones de dólares. En el tiempo que fui jefe de gobierno. Ese señor Anaya riéndose como idiota. Vean la sonrisa de idiota. Inversión extranjera y a las pruebas me remito. Porque tú estás acostumbrado. Su micrófono, candidato, por favor. Sí, estás acostumbrado a mentir. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabe cómo se llama tu libro? La Tiras de Anaya. Exacto. Y ya, con esto, desfalco y lavado de dinero. Otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Muy bien. Gracias, candidato López Eso, Obrador. señor. Anaya. Así se hace, Aquí se el habla con farsante huevos. es Andrés Manuel López Obrador. Esa Él sonrisa está de idiota, de acostumbrado a que la cínico. gente no le Qué responda cínico se le ve a ese señor, véalo. autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 las trampas la como tú venta las de dices. Banamex y en 2004 Así con la cartulines venta vas a de defenderte en España, en Estamos Inglaterra, de hablando lavado de inversión dinero. que genera Ya pronto te empleos. van a echar el Ahora guante. resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España. Y a las pruebas me remito. Si hubiera habido tanta inversión, ¿por qué cuando fuiste jefe de gobierno? Y aquí están las cifras, las pueden ver. La economía en la Ciudad de México creció la mitad de lo que creció a nivel nacional y la tasa de desempleo, que es el mejor indicador, si hubiera tanta inversión como tú dices, la tasa de desempleo aumentó 63% cuando tú eras el jefe de gobierno. Y lo que te enseñé ahí es el censo económico del INEGI. Es un farsante, Andrés Manuel. Eres bien mentiroso, Anaya. Tú ni siquiera has sido presidente municipal, ni siquiera gobernador, y quieres ser todavía presidente de México. Pues ¿dónde la viste? ¿Vives en Estados Unidos? Pues nada, vete allá vives. Mañana pasado se va a saber la verdad. Y aprovecho también para decir acerca del salario, de que es mucho el deterioro para tener una idea clara. En 88, con un salario mínimo alcanzaba para comprar
50 kilos de tortilla. Ahora, con el salario mínimo, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Así ha sido el deterioro. Tiempo, candidato. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya. A ver, Andrés Manuel, no mientas, responde con claridad. ¿Ese numerito que presentaste incluye sí o no la venta de Bancomer y de Banamex? ¿O no lo sabes porque tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo? Es Candidato López Obrador, se le ha agotado su tiempo, perdón, en este bloque. Ya tendrá oportunidad de contestar más adelante a esta pregunta. Todavía tiene mucho tiempo, candidato Rodríguez Calderón. Estoy divertido aquí con el pleito, ¿no? Pues sí, pues eres un payaso, un farsante, eres un... Esto ya se volvió un burlesque, no sé, un circo contigo, mano. El mochomano. Pues por eso estás divertido, pues eres un payaso. ¿Las economías abiertas o las economías que protegen su producción? Hay que potenciar el campo mexicano, que está totalmente desprotegido. Nos fuimos al Tratado de Libre Comercio, entregamos esa posibilidad a Estados Unidos. Estados Unidos subsidia totalmente su producción agropecuaria y nosotros asistenciamos al productor. Hay que proteger el área de potenciar y subsidiar el campo mexicano para potenciarlo y poder competir con las economías del mundo en el tema de los alimentos. Y hay que liberar el tema de la economía exterior sin entregar lo que normalmente entregamos a las empresas extranjeras. Potenciar la economía nacional bajando impuestos. El impuesto sobre la renta del 35 al 30, el IVA del 16 al 10 y evidentemente quitar el impuesto a la gasolina. Eso va a ayudar a que liberemos la inversión, protegiendo evidentemente las inversiones en el campo. Muchas gracias. Jalis Informa, suscríbete a mi canal, amigo. Jalis Informa, suscríbete a mi canal, por favor. Solamente para insistir, aquí no hay atajos. Si queremos cerrar la distancia entre el norte y el sur, tenemos que invertir más en el sur. Tenemos que llevar gas de Coatzacoalcos mental. Y vamos a pedirle a doña Teresa Reinaga que nos haga la pregunta 1. Doña Teresa, por favor, tiene usted el micrófono. La pregunta 1, sí, por favor. Se me ha olvidado. Si quiere usted ponerse de pie, si no, puede quedarse sentada también. Y el micrófono acá. Oh, sí. Tere, con su micrófono. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Reinaga. Tengo 72 años, tengo 40 años radicando aquí en Tijuana. Actualmente tengo 30 años viviendo cerca de La Maya y he mirado mucho abuso para nuestros paisanos de parte de la policía y de parte de los malos, pues, de ¿cómo se dice? Los ladrones. Entonces la policía, en vez de cuidarlos, también los extorsiona. Y no, eso no me lo contaron, yo lo he mirado. Y yo quiero saber qué pueden hacer algunos de ustedes, por eso. Es todo. Gracias, doña Teresa. Candidato López Obrador. Sí, yo sostengo que la violencia no se puede combatir con violencia. Creo que la estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y del PAN ha sido fallida, no se han resuelto los problemas de inseguridad y de violencia. Pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y que tiene que haber crecimiento económico que no ha habido en México para que haya empleos, para que haya bienestar, para que haya paz y haya tranquilidad, y que no haya ladrones. Pero no solo el ladrón callejero, el ladrón que más daña es el de cuello blanco, el político corrupto. Esa es la peor plaga que afecta a nuestro país y la vamos a acabar. Ahí te hablan Anaya y Miade. El candidato Anaya, doña Teresa, quiere saber cuándo va a terminar, así su pregunta, este abuso. ¿Qué pueden hacer ustedes con la inseguridad? Pero también Florán Cassette fue secuestradora y juzgada, y Peña Nieto la dejó libre y la dejó ir a Francia, ya juzgada y sentenciada junto con sus cómplices. Era una secuestradora ya, inclusive ya en la cárcel, y la sacó de allí para mandarla a Francia. Candidato Mid,
Hablemos de las 3 As. En efecto, ya mencionaron. Así que, ¿de qué te quejas, mía? Dile a tu presidente, dile a tu partido cómo son. Por supuesto, también preocupación de varios de los ciudadanos aquí presentes. Y no lo han podido resolver. Lo que yo tengo que hacer es pedirles, ellos lo pueden hacer rapidito. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador, en Estados Unidos hay una tremenda epidemia de adicción a los opioides, con decenas de miles de muertos. En México está creciendo el cultivo de amapola, la producción de heroína, el tráfico de fentanilo, que es una droga enormemente adictiva y rentable. Dígame una medida, de nuevo, concreta que piensa usted tomar para controlar específicamente el crecimiento de la producción y tráfico de opioides en México. Bueno, una medida concreta es que haya producción en México de alimentos, que se generen empleos en el país, que haya bienestar en el país y que se termine con el principal problema de México, la corrupción. Aquí se está hablando del crimen organizado, de la delincuencia, pero la verdad es que lo que más daña a nuestro país es la mafia del poder. ¿La corrupción acaba con el tráfico de opioides en México? Si se acaba con la corrupción, el presupuesto se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda y para que de esta manera el campesino que tiene que sembrar la amapola tenga opciones, tenga alternativas para cambiar. Por eso, lo más importante, León, es que haya una transformación, un cambio, hacer a un lado a la mafia del poder, a la banda que más daña al país. Usted estuvo en Guerrero hace poco y dijo allá que va a impulsar esto que acaba de decir, la sustitución de cultivo. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo? El gobernador de Guerrero comparó hace poco su estado con Afganistán. Es una comparación interesante porque es un país donde el cultivo de amapola es una industria desde hace décadas. Ahí ha sido, candidato, poco menos que imposible conseguir que las comunidades cambien de cultivo, y eso con miles de millones de dólares de apoyo estadounidense. Más allá de consideraciones culturales, que Afganistán es Afganistán y México es México, ¿por qué funcionaría en México una estrategia que no ha funcionado en otros lugares, tampoco en Colombia, por cierto? No han llevado a cabo esa estrategia en el país, se abandonó el campo, se abandonó a la gente. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para mí, lo más humano, lo más eficaz, es combatir la pobreza. Entonces yo creo que ese es el camino, y acabar, insisto, con la corrupción, hacer a un lado a la mafia. ¿En la Sierra de Guerrero cómo? En la Sierra de Guerrero, que no se vean obligados 1,200 pueblos se dedican a la amapola. A sembrar amapola, que puedan sembrar maíz y que se les pague bien por sustitución sus de cultivo. Claro, y que se les pague bien. ¿Sabes por qué siembran también la amapola? Porque no tienen para comer. Me han dicho a mí, porque yo conozco todo el país y he estado allá, me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y cuando menos tengo comida. Nosotros tenemos que cambiar ya esta situación y atender a los pobres. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Miss, me parece. Claro, si tienen comida y tienen progreso, bien hecho, señor Obrador. Si tienen comida y tienen hecho, es normal que van a seguir adelante sin ninguna complicidad con los de la mafia del poder. No tiene nada que ver con la gente que se esfuerza todos los días, no atiende las causas. Y este planteamiento, además, que hace de sacar a los criminales de las cárceles. Eso es mentira, es el que lo sacó fue Peña Nieto, con la Florence Cassette, la vieja secuestradora, y tú eres un corrupto y debes estar ahí en la cárcel. Candidato Rodríguez Calderón, primera réplica de 2, como siempre. Sí, Andrés, en la Sierra de Guerrero no se siembra maíz, perdón. La Sierra de Guerrero tiene unas condiciones extraordinarias, conozco la Sierra de Guerrero, he trabajado en esa sierra. Ah, caray. Y creo que no es nada más el tema de pobreza, Y un poquito no es estar en contra de lo que dijiste, sino un poco de asesorarte en ese sentido. Que la parte más importante que tiene Guerrero... Importante pregunta. Gracias. Es indignante la manera en que los migrantes que cruzan por México son tratados, remontando a la matanza de San Fernando en Tamaulipas, el trato que reciben de las autoridades migratorias, también
el trato de las autoridades migratorias, el viracusis del viaje en la bestia y recientemente el secuestro a manos del crimen organizado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo piensan ayudar a los migrantes que cruzan México, africanos, haitianos, centroamericanos, para nosotros entonces tener la solvencia moral y pedir un trato digno para los mexicanos que residen en los Estados Unidos? Gracias, Teresa. Y antes de darle la palabra al candidato Rodríguez Calderón, yo quiero sumar algunos datos para poner en perspectiva el calibre de la crisis humanitaria a la que se refiere Teresa. De acuerdo con Amnistía Internacional, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. 84. Sí, yo considero que nos va a tocar a nosotros llevar a cabo la negociación del tratado y vamos a incluir no solo lo comercial y el mejorar los salarios. Vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso, que incluya a Canadá, a Estados Unidos, a México y a los países centroamericanos. Que haya proyectos en Centroamérica, en México, para el desarrollo, que haya trabajo, que haya bienestar. Y así se va a conseguir la paz. Es un planteamiento integral, pero que va al fondo. No es nada más el comercio. Lo más importante es la vida, lo que hacen los migrantes, salir a buscarse la vida y tienen que tener protección. Es curioso, candidatos, pero el presidente Trump elogia a México solamente en una cosa, elogia nuestras leyes migratorias. Le gustan mucho porque para él y para el general John Kelly en su momento, la frontera sur debería ser la primera línea de defensa de América del Norte. Y eso le gusta mucho a Trump porque en efecto hemos casi militarizado la frontera sur. Yo les pregunto, por la misma línea de la pregunta de Teresa. Sí, yo anuncio que vamos nosotros a establecer aquí en Tijuana el Instituto Nacional de Migración. Esto tiene toda una justificación. Los vecinos del norte, los del gobierno de Estados Unidos, quisieran que nosotros les continuáramos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes centroamericanos que van a buscarse la vida al norte, que vienen a buscarse la vida al norte, que huyen por violencia y por miseria. Entonces, el gobierno de México, el próximo gobierno democrático de México, ha decidido que esa institución, el Instituto de Migración, esté aquí, en Tijuana. Candidato Rodríguez Calderón. Yo insisto en que debe de darse un tratamiento de cooperación para el desarrollo, que tenemos que hacer este acuerdo amplio, convencer al gobierno de Estados Unidos. Vuelvo a hacer referencia a la Alianza para el Progreso. Creo que fue un buen mecanismo. Tenemos que ponernos de acuerdo de todos los gobiernos de América del Norte y América Central con este propósito de resolver de fondo el problema. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón quiere... Obrador. Pues yo propongo tres cosas, ¿no? Primero, insisto en acabar con la corrupción. Miren, se ofenden porque digo que son lo mismo. Los dos se pusieron de acuerdo para aprobar que se le entregara a una fundación, Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota, 1,000 millones de pesos. Él era canciller, él también era dirigente de lo que yo llamo el PRIAN. 1,000 millones de pesos a Josefina Vázquez Mota. Por eso no se atiende a los migrantes, se roban el dinero. Propongo que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se conviertan en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y tercero, anuncio aquí que he invitado para que la próxima embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas, para defender los derechos. Gracias, candidato.
Candidato Anaya. Candidato Anaya, su primera réplica. Sí, me parece verdaderamente vergonzoso que José Antonio Meade compare lo que está sucediendo ahora con Trump con lo que estaba pasando con Obama. Es otro el perfil de las deportaciones y el problema empezó este día. El problema empezó el día que recibieron en Los Pinos a Donald Trump cuando llevaba un año insultando y vejando a los mexicanos. Eso no es lo que se merece nuestra comunidad en Estados Unidos. Se necesita primera réplica, candidato Meade. Segunda. Muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados. Ahora sí, entre cochinos te veas, cabrón. Entre Meade y el Anaya. Entre cochinos te veas. De los migrantes pelean por ser el primero. Se necesita ser muy cínico también. Para no ¡Hola! ¡Ay! Híjole. Bueno, qué bueno que entre los dos se peleen. A los consulados o a los migrantes. Segunda y última réplica, candidato Anaya. Hay una cosa que es peor que los engaños, y es la hipocresía. Van 2 veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano, y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. ¡Ay, hola! ¡Hola! Little Chickens. Es Ricky Riquín. Eso es todo, señor. Canallín. Ricky Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta. A ver si me da tiempo de mostrarles la casa. Bueno, me va a dar tiempo. Donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncian por... Tiempo, candidato. ¿Quiere usar su otra réplica? Tiene más tiempo. ¿La quiere utilizar ahorita? Sí, de una vez. Adelante. De una vez. Hoy en la revista Proceso, miren, para esto la utilizo. Es un corrupto este señor. Engaña tontos. Yo creo que ya se le acabó su teatrito. Ya no tiene réplicas, candidato Anaya. Ya no tiene réplicas, candidato. Voy con usted, candidato López Obrador. Yo recuerdo que recién había asumido Donald Trump la presidencia acá en Estados Unidos. Lo escuché a usted, vine a cubrir su evento aquí en la Placita Olvera, en Los Ángeles, California. Usted hizo un discurso muy interesante sobre los discursos de odio, por supuesto reprobando los de Donald Trump. Incluso se remitió hasta la Segunda Guerra Mundial, a usted que le gusta la historia. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer si resultara electo el próximo 1 de julio para proteger justamente a todos esos mexicanos que no están en territorio mexicano, están en territorio estadounidense y están siendo víctimas hoy en día de todo el odio que desafortunadamente ya echó raíz en tantos corazones de tantos estadounidenses? Bueno, yo aprovecho para comentarle a los migrantes, para decirle a los migrantes de que los vamos a proteger. Ya hablé de que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y que si es necesario vamos a acudir a la ONU para defender los derechos humanos de los migrantes. Hablé de que vamos a tener de embajadora en la ONU a Alicia Bárcenas, va a ser ese su principal propósito. Pero frente a Donald Trump, o sea, ¿usted qué le exigiría para que los mexicanos que están en Estados Unidos no sean... Respeto, que no actúe con alevosía, como no lo han enfrentado, los crímenes de no odio? lo han enfrentado. Sí, debieron haber presentado denuncias en la ONU desde el principio. Yo lo voy a hacer. Yo quiero una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. México es un país libre, es un país soberano. No vamos a estar nosotros sometidos a ningún gobierno
extranjero. Candidato, y hablando de discursos que dividen, a usted se le ha señalado, lo han señalado muchos, de promover, bueno, ahora ya aquí a todos los presentes en realidad, de promover la división y el encono entre mexicanos. ¿A qué se compromete usted en caso de ganar la presidencia de la República para tumbar esos muros entre mexicanos? De este lado de la frontera. A la reconciliación, con una condición: que el gobierno represente a todos, no como ahora, que solo representa a una minoría rapaz, que el gobierno represente a ricos y a pobres, que el gobierno no esté al servicio de unos cuantos y que ya dejen de saquear y de robar a México. Son iguales. Aumentaron el IVA, los dos. Aquí tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Aumentaron el precio de la gasolina, el gasolinazo es de ellos, y se han dedicado a eso, a robar, a saquear. De todas maneras, no es mi fuerte la venganza. No los voy a desterrar, no los voy a perseguir. Justicia, no venganza. Eso es todo, señor. Señor Obrador, usted es mi presidente. ¿Tiene usted hacer su otra réplica? Le queda una, ¿eh? Bien. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, pues. ¡No, hombre! Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. ¿Vas a mocharle la mano? Dale un abrazo aquí. Dáselo tú. Dáselo usted. ¿Es que es maricón o qué? ¿O mochamano, mochapatas? No le vaya a pegar la jiricua. Te vuelvo a presentar. Desiste a los 3,000 millones de pesos de tu partido. Fírmamelo. Fírmamelo. Ay, muy patrón, muy jefe. Pues, ¿quién te crees que eres? Tiempo, candidato Rodríguez Calderón. Gracias. Bueno. Candidato Rodríguez. ¿Cuál pregunta? De pie, por favor. Es la pregunta número 2. Muy bien. Buenas noches. Mi duda se planteó ante la preocupación de los deportados, ya que cuentan con otra cultura y otras costumbres, ya que vuelven a México, llegan con un sentimiento de no ser parte de esta sociedad. ¿Qué estrategias tienen para lograr la inserción social y laboral de los deportados de Estados Unidos hacia México y así lograr su integración con la sociedad mexicana? Candidato Rodríguez Calderón, usted contesta primero en este bloque. Cierto, hay una costumbre en la que ellos regresan con mucho temor y angustia y no les hemos presentado oportunidades. Lo que yo propongo es que si tenemos grandes superficies de terrenos nacionales, que si tenemos mucha fortaleza cultural. México es un país con una gran fortaleza por su civilización originaria, por las grandes civilizaciones y por la cultura de nuestros pueblos. Los migrantes son un ejemplo de eso. Es un pueblo muy trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Por eso están enviando 29,000 millones de dólares cada año. Yo creo que además de protegerlos tenemos que convocarlos a que participen en sus pueblos de origen y que regresen, y así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya. Gracias. Venecia, yo quiero agregar 3 propuestas muy concretas. La primera, duplicar por lo menos el recurso a los consulados para poner énfasis en los candidatos, también el de más experiencia, y estoy muy bien de salud, o sea, porque ya ahora quieren enfermarme. Estoy al 100, me gusta todavía batear, estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se unan, les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder, para que las cosas de verdad cambien en el país. Vamos a cortar de tajo con la corrupción, no vamos a mochar manos, yo no creo en eso. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad, porque al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Le digo a los
migrantes, que pronto, muy pronto, va a haber justicia. Regresamos con su tiempo más adelante. Candidato López Obrador, ahorita se agotó. Candidato Anaya, adelante. Y no, yo creo que el tema de... Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Y así se las copias. Son viejas y se las copias. La exterior es la interior. Pero no entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta en nuestro país. Cuando ocurrió, por ejemplo, la crisis económica iniciada en Estados Unidos, en 2008, 2009, aquí en México se perdieron 500,000 de empleos. Y sé que mucha gente dice que como si no hablas inglés aspiras a ser presidente de México. Tampoco me parece en lo absoluto un problema que no entiendas inglés. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Ese sí es un problema. Pero tú sí entiendes de lavanderías de dinero. ¿Quiere contestar? Candidato Meade, les puse una pregunta a las ciudades fronterizas. Las ciudades fronterizas no tienen una vocación. Este señor, si acusa a Obrador, pues tiene que probarlo. Ahora, otra mentirota que nadie se la cree. Ve uno en Tijuana una población fronteriza, una población que tiene la frontera literalmente ahí, que todos los días compite, que todos los días enfrenta retos y que enfrenta también el reto de una migración que busca en Tijuana, que busca en Juárez, que busca en nuestras ciudades fronterizas oportunidades y empleo. Uno de los espacios de mayor dinamismo en México es la frontera. Uno de los espacios de mayores esfuerzos y de mayor capacidad de emprender es la frontera. El centro tiene mucho que aprender de la frontera. Tiene mucho que aprender de una clase empresarial entusiasta, talentosa, que ha sabido absorber migración de dentro del país y que ha sabido también absorber migrantes que son repatriados. Tenemos que trabajar para fortalecer la frontera y tenemos también que trabajar para que esos migrantes mexicanos se sientan bienvenidos en nuestro país. Muchas gracias. Este señor tiene que aclarar lo de la estafa maestra, lo de la Sedesol, lo del gasolinazo, todo eso, lo del Fobaproa que su papá Dionisio Meade lo hizo junto con él. Eso sí tiene que responder él. Ahí están las pruebas. Y con Obrador, ¿cuáles pruebas? Si las tiene que las presente. Varios tweets ofendiendo al pueblo de México. Yo creo que todos los mexicanos se sintieron muy conmovidos de verlos a los cuatro actuar en el mismo sentido. Les queda bien poquito tiempo en este bloque. Yo les pregunto así y de volada, ¿estarían dispuestos, independientemente del resultado del próximo 1 de julio, gane quien gane, pierda quien pierda, de seguir trabajando en ese sentido y de encontrar coincidencias y celebrarlas cuando existen, no nada más las diferencias? En primera instancia por los migrantes mexicanos y en segunda por todo el pueblo de nuestro país. Pues tienen prácticamente 30 segundos cada uno de ustedes para responder. Empiezo con usted, candidato Anaya, adelante. Por supuesto que sí, me comprometo absolutamente. Te voy a poner otro ejemplo, Andrés Manuel. Dices aquí, en este texto, que importamos más alimento del que exportamos, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que aunque el libro es de 2018, utilizas datos de hace 5 años. Otra vez, el problema no es la edad, el problema son las ideas. Necesitas actualizarte, Andrés Manuel. Pero no robar, ¿verdad? Ni lavar dinero, eso sí, no, ¿sí? Sí, te contesté que por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo y haré un comentario en mis últimos 20 segundos. Ok, gracias. Candidato López Obrador. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a triunfar y nos vamos a unir para sacar adelante al país y la patria es primero. Ya las cosas están demasiado claras, son dos agrupamientos, lo que yo llamo el PRIAN, la mafia del poder, que está aquí representada, y nosotros que significamos un cambio de verdad, una transformación para México. Gracias, candidato. Candidato Meade. Por supuesto que sí. Yo creo que son muchas las causas que nos deben de unir y en las que tenemos que trabajar juntos. Pero en esta elección hay mucho en juego. Hay mucho en juego en términos de qué cambio queremos y de si el cambio es hacia adelante o hacia atrás. Y lo que vemos con Andrés Manuel es una añoranza por un México en el que nos fue mal, por un México cerrado, por un México en donde el gobierno decidía por ti,
por un México en donde en vez de preguntarle a las familias nos decían qué hacer. Esa es la añoranza que tiene Andrés Manuel. Ese es el México que ve como ejemplo y ese México no le conviene a tu familia. Tampoco el tuyo te conviene que tú seas presidente porque quieres la continuidad de Peña Nieto. Yo los hice que se dieran un abrazo. Pero no me pues quiso dáselo a tu firmar. mamá, cabrón. Aquí debe haber cordialidad, evidentemente. Es una competencia y tenemos que respetarnos, pero efectivamente serán los ciudadanos mexicanos que les tengan confianza a los tres. No solamente eres tú contra ellos, Andrés, es yo contra los tres, y los ciudadanos contra No, porque ustedes. tú muchas manos. Eso no lo has considerado, Acuérdate de la pelea Julio César Chávez, Iba perdiendo los primeros 8 rounds y en los últimos 4 ganó en una pelea épica. Entonces aquí lo importante... Ya se le acabó el tiempo, gracias, candidato. Candidato Anaya, sus 20 segundos que está usted guardando. Muchas gracias, Yuridia. Sí, por supuesto creo que se tiene que respetar el resultado electoral, que tenemos que poner por encima de cualquier interés particular el interés de nuestro país y que tenemos que luchar por estar todos unidos. No le ayuda a nuestro país la división y el encono, pero por supuesto hay que contrastar puntos de vista y por eso venimos a debatir. Gracias, candidato Anaya. Y llegamos al cierre de nuestro segundo debate presidencial. Los invito ahora a su cierre, precisamente sus últimas declaraciones del debate presidencial. Comienza de nuevo Ricardo Anaya. Candidato. Hoy México vive momentos difíciles. Hay enojo, hay profunda indignación por la corrupción y la pregunta es si aún hay esperanza. Yo estoy convencido que sí, porque México es mucho más grande que sus problemas. México es el grito de Hidalgo, la bravura de Morelos. México es la perseverancia de Juárez, la fe democrática de Madero. Y lo que hoy México necesita es paz, porque no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad, no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no tiene paz quien tiene que emigrar porque su país no le da oportunidades. La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, la paz es justicia, la paz es felicidad. Vamos a recuperar la paz. Hagámoslo juntos, hagámoslo todos. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede y lo vamos a lograr. Muy buenas noches. Y más con tu carita de cínico, de tu sonrisita. El lavadinero. Esta elección se integra por 3 momentos muy importantes. Un primer momento de aquí a pocos días antes. Otro nefasto. Vamos a oír muchas cosas. Nos vamos a poder contrastar. Ustedes van a poder escuchar qué pensamos del país y de su rumbo. Y después la ley nos va a obligar a guardar silencio. Y ahí vamos a reflexionar sobre lo que hemos oído, sobre lo que escuchamos, sobre lo que nos hizo sentido, sobre lo que nos hizo vibrar, sobre lo que nos dio esperanza. Y después vamos a llegar a un momento íntimo, el único espacio en donde por ley estamos solos, que es frente a la urna. Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las 4 alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo. Según tú sueñas. Adelante. Sonríe, vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso. Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia. Tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Todavía hay muchos recursos naturales. Lo dije y lo repito, tenemos un pueblo extraordinario, pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Esos 2 elementos. Nos falta uno, un buen gobierno. Pero pronto, muy pronto, va a haber un buen gobierno. Y entonces las cosas van a mejorar. Vamos a poder gritar, ¡Viva México! Sí, señor, con usted estamos todos los mexicanos. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, usted comenzó, usted termina. Gracias, México. Nomás no muchas manos. Mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe. Pues debería.
Necesitamos así no le mochas la mano, del pescuezo y no permitir que ninguno de estos tres llegue a la presidencia. Ellos representan lo mismo. Son lo mismo de siempre. Nosotros representamos la libertad. Nosotros representamos el origen de la pobreza y hemos vencido la pobreza y la violencia de manera personal. Soy el único aspirante que lo ha hecho. Mi mamá es mi héroe. No es Zapata, no es Villa, no es Juárez. Mi mamá es mi héroe. Si mi mamá pudo, cualquier mamá puede. No es con el asistencialismo como vamos a salir adelante. Es generando empleo y condiciones de libertad, de independencia. Tenemos que generar eso. Ayúdenme, mexicanos. Denme la oportunidad de ser su presidente. Quiero cambiar las cosas, pero las quiero cambiar de raíz. Que no tengamos complejos y que gritemos ¡viva la nueva independencia! Qué conmovedor saliste, Mocho Manos. Ni tú mismo te la creíste y no cumpliste ni con Nuevo León, Monterrey. Gracias al público, por supuesto, gracias a los candidatos. El Instituto Nacional Electoral agradece la participación, insisto, de los 4 candidatos a la presidencia de México y confía en que este ejercicio contribuya al fortalecimiento de la democracia y a que el próximo 1 de julio la ciudadanía emitamos un voto informado y desde luego un voto libre. Muchas gracias a todas las y los ciudadanos de Tijuana que nos acompañaron aquí en el gimnasio de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus preguntas enriquecieron este debate y la conversación civilizada entre demócratas. Gracias a los millones que nos siguieron dentro y fuera de México a través de radio, televisión, redes sociales, plataformas digitales y demás. Los invitamos a seguir el tercer debate presidencial martes 12 de junio próximo a las 9 de la noche, tiempo del centro en Mérida, Yucatán. Yuriria, de nuevo, gracias. Fue un placer compartir contigo esta mesa. Gracias a ti, León. Gracias a todos los tijuanenses y gracias a México, por supuesto. Que tengan ustedes muy buenas noches. Pues este no fue debate, este más bien fue pues un circo, maroma y teatro, fue un burlesque. La verdad es se puede decir un saqueo más que hace el INE para gastar más dinero y poder querer o querer comprobar cosa que no se llevó a cabo. Este no es un debate, más bien son agresiones. Y agresiones hacia Andrés Manuel López Obrador, que va de puntero. 30 a 32 puntos arriba, ya nadie lo para. Todo México está hasta la M del hartazgo. Véanlo en los mítines, véanlos en las calles, donde quiera que vayan, a reventar, a tronar el cariño, el amor, todo que se le tiene a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, amigo, te invito a que te suscribas a Jalisco Informa, que se fusionará a Tapatío Informa. A partir de mañana estaremos informando desde Tonalá, Jalisco. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal, por favor, para que más gente lo vea. Hasta luego, buena noche. Que la pases muy bien, amigo y amiga y amiga y amigo. Muchas gracias, mexicanos y mexicanas. Hasta luego.